Ok, continuaremos hablando sobre neumonía, lo cual es un cuadro clínico que genera mayor demanda en consultas de atención primaria y que se caracteriza por una infección aguda del parénquima pulmonar producida por una proliferación de microorganismos al interior de los alveolos. Esta proliferación provocará una respuesta inflamatoria y una lesión que se manifiesta por signos y síntomas asociados a un infiltrado en la radiografía de tórax. Epidemiológicamente sigue siendo un problema de salud sanitaria en los países desarrollados y es la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas. Afecta de un 5 a un 11% de la población adulta, es mucho más frecuente en varones, en extremos de la vida, como la incidencia en el invierno, tiene factores de riesgo predisponentes como el consumo de tabaco, alcohol, la malnutrición, la uremia y pacientes hepáticos. Tiene una incidencia de ingresos hospitalarios que pueden variar de 1.6 a 13.4 casos por cada 1.000 habitantes al año. Asimismo, también un número de ingresos que aumentan con la edad de 1.29 por 1.000 habitantes en pacientes de 18 a 39 años frente a 13.21 por 1.000 habitantes en aquellos mayores de 55 años o más. Tiene una mortalidad de 1 al 5% en pacientes ambulatorios, de un 5.7 a un 14% en pacientes hospitalizados, de un 34% al 50% en aquellos que son ingresados en la unidad de cuidados intensivos y que especialmente son pacientes que necesitan ventilación asistida, y una mortalidad de medio a largo plazo, la cual es elevada, con cifras de 8% a los 90 días, 21% al año y 36% a los 5 años. Etiológicamente, son muchos los microorganismos que pueden causar esta patología, pero con frecuencia tenemos como primer agente causal el Streptococcus pneumoniae, con una incidencia de un 14% en la comunidad, 25% a nivel hospitalario y 17% en la unidad de cuidados intensivos. Mycoplasma pneumoniae, de un 16% en la comunidad y un 6% en la unidad hospitalaria. Virus con incidencia de un 15% en las comunidades, 10% en los ambientes hospitalarios y un 4% en la unidad de cuidados intensivos. Y le continúan la Clamidofila pneumoniae, la Legionella y la Haemophilus influenzae. Bacilos gram negativos y Staphylococcus aureus no es muy raro que puedan verse en las comunidades o ser de ingresos hospitalarios, muy raro, pero se ven con mayor frecuencia en la unidad de cuidados intensivos, ambos con un 5%, y existe una gran incidencia en cuanto a porcentaje en microorganismos no identificados en la comunidad, un 44%, en nivel hospitalario un 37% y un 41% en la unidad hospitalaria, en la unidad de cuidados intensivos, perdón. Observaremos un cuadro etiológico de la neumonía adquirida en la comunidad según la comorbilidad y situaciones epidemiológicas. Como principal tenemos los pacientes ebóticos o fumadores como agentes causales principales: la Staphylococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis, la Clamidofila pneumoniae y la Legionella. Así como otros que tengan una mala higiene dental, donde se sospecha una aspiración, que los agentes causales principales son los anaerobios, o aquellos que tengan alguna patología a nivel pulmonar como bronquiectasia o fibrosis quística, agentes causales como la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus, o en aquellos pacientes que tengan una inmunosupresión, aquellos infectados por VIH en una fase inicial, la Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae y el Mycobacterium son sus agentes principales. Ahora, en una fase avanzada, ya mencionados los anteriores, le siguen como principal el Pneumocystis jirovecii, la Cryptococcus litoplasma y la aspergelosis. En zonas geográficas, como zonas nórdicas, la Coxiella burnetii o la Legionella pneumophilia en la zona mediterránea, así como otros agentes causales y otro tipo de comorbilidades que pueden llevar a esta patología pulmonar. Según su clasificación, la podemos clasificar en función del agente causal en neumocócica, neumonía estafilocócica, neumonía por Klebsiella o Legionella.
Según su afectación anatomopatológica, la podemos clasificar en neumonía alveolar o lobar, que afecta a múltiples alveolos que se llenan de exudado e incluso comprometen un lóbulo completo. Se puede reconocer un patrón radiológico conocido como broncograma aéreo y que principalmente este tipo de neumonía es causada por neumonías neumocócicas. Tenemos las multifocales o bronconeumonía que afecta a los alveolos y a los bronquiolos adyacentes. No se aprecia como tal un broncograma aéreo y sus agentes causales se dice que son los agentes gram negativos o Staphylococcus aureus. Y las neumonías intersticiales, que como su nombre lo dice, afectan el intersticio pulmonar respecto a la luz bronquial y alveolar y suele ser la forma de manifestación característica de la neumonía por neumocitis carini. Así como también tenemos neumonías necrotizantes o accesos pulmonares. En función de la reacción del huésped tenemos neumonías supuradas y neumonías fibrinosas, o en función del tipo del huésped tenemos neumonías en pacientes inmunocompetentes o neumonías en pacientes inmunodeprimidos. En cuanto al ámbito de la adquisición, encontramos las neumonías adquiridas en la comunidad, que son aquellas que se adquieren fuera del ámbito hospitalario obviamente, y que presentan una inflamación en el parénquima pulmonar y espacios alveolares. Y las neumonías hospitalarias y nosocomiales, que son aquellas que se presentan 48 o 70 horas después del ingreso hospitalario y que tienen una mayor mortalidad. En cuanto a la clínica, el paciente va a presentar una fiebre mayor a 38 grados centígrados, prolongada, mayor a 3 días, presión de escalofríos, una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto. Se va a observar una retracción de la parrilla costal cuando hagamos la inspección, al igual que un aleteo nasal. Esta lesión nasal puede ser más frecuente en pacientes pediátricos. Se puede usar un quejido en el pecho como si fuera un paciente asmático. La tos está presente en un 90% de los casos, la cual es expectorante, mucopurulento, también hemoctóica. Se observa disnea y el dolor torácico pleurítico en un 50% referidos por los pacientes. Tipo pleurítico en un 50% referidos por los pacientes. A nivel del examen físico, vamos a encontrar que el paciente se va a encontrar taquipnéico, taquicárdico, con hipotensión, bien sea diastólica o sistólica. A la palpación va a haber una hipoexpansibilidad y aumento de las vibraciones vocales, percusión a la matidez y a la ocultación, disminución del murmullo vesicular. Se presenta un soplo tubario rodeado de estertores crepitantes. Entonces, su diagnóstico, tanto etiológico como radiológico, también es clínico, con toda la clínica ya antes descrita. Para el tratamiento, el diagnóstico etiológico, realizaremos una tinción de Gram y cultivo de esputo, que nos permite identificar algunos patógenos como el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus o bacterias gram negativas por su aspecto característico. Tenemos los hemocultivos, los cuales son realizados en pacientes hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad y han dado resultados positivos, y como agente con mayor frecuencia el Streptococcus pneumoniae. Pruebas urinarias con antígenos, que son técnicas que se expenden en el comercio y que permiten detectar antígenos como neumococos y algunos de Legionella en la orina. Tenemos la PCR o reacción de cadenas de polimerasa, las cuales cuentan con variantes de esta misma técnica que amplifican el ADN y el ARN del microorganismo para poder detectarlo, y biomarcadores que son útiles para detectar la agravación de la enfermedad o la falla terapéutica. Pueden también ayudar a determinar la necesidad de tratamiento antibacteriano. En el diagnóstico radiológico vamos a observar la presencia de un tipo de infiltrado. Podemos observar la extensión de este infiltrado, si es unilateral, bilateral, lobar o multilobar, o si hay alguna presencia de alguna complicación como una cavitación o derrame pleural o existencia de alguna enfermedad pulmonar asociada. Ok, ahora hablaremos sobre las escalas pronósticas de gravedad. Hablaremos sobre la PCI y el QR65.
Hay muchos factores que empeoran la neumonía adquirida en la comunidad y que nos hacen valorar la hospitalización. Hay evidencia de que la edad está ligada con la mortalidad y que la comorbilidad, como diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, cáncer, síndromes coronarios y el EPOC, tengan peor pronóstico. Además de que la severidad de neumonía adquirida en la comunidad, si es mayor, si hay taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto, hipotensión diastólica menor a 60 milímetros de mercurio o sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, hipoxemia o nubilación, leucopenia menor a 4000 células por milímetro cúbico o leucocitosis mayor a 20.000 células por milímetro cúbico, o si la rayos X muestra más de 2 lóbulos afectados o una afectación bilateral. Para esto existirá una serie de reglas o escalas que nos van a ayudar a tomar una decisión de que si el paciente, dependiendo de la severidad de la clínica, requiere de hospitalización o simplemente de tratamiento ambulatorio. Y para esto realizaremos una encuesta mediante la escala del curso 65 que evalúa confusión, uria, respiración, tensión arterial y la edad superior a 65 años. O la de PCI, que es el índice de severidad de neumonía, las cuales se utilizan ambas en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, candidatos para tratamiento ambulatorio. La más utilizada es la PCI, que se aplica en servicio de urgencia, evalúa 20 parámetros y los clasifica en 5 grupos. Entre los 5 grupos tenemos el grupo o clase 1, que tiene una mortalidad de 0.1% y que recibe tratamiento hospitalario. Estos son pacientes menores de 50 años que no tienen ningún tipo de comorbilidad ni compromiso de estado general. Ahora, si es un paciente clase 2, ¿verdad?, que no cumple los criterios ya antes descritos, se realiza la aplicación de un sistema de puntos que se asignarán a los parámetros de la tabla a evaluar y aquí se valorará las características demográficas del paciente, si tiene comorbilidades como insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática, enfermedades cerebrovasculares, o enfermedades renales, si encontramos algún hallazgo a nivel de la exploración física, si tiene alteración del estado mental, si está taquipnéico, taquicárdico, hipotenso, febril o hipotérmico, o si encontramos resultados laboratorios o radiográficos con un pH menor a 7.35 que está haciendo una acidosis respiratoria, que tenga nitrógeno ureico en sangre mayor a 30 mayor a 30 miligramos por decilitro, que el sodio esté mayor a 130 miligramos por decilitro, que la glucosa esté mayor a 250 miligramos por decilitro, que el hematocrito esté menor a 30% y que la presión arterial de oxígeno esté menor de 60 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno menor a 90. Entonces, si esto da mayor a 90 puntos, que son los clase 4 y los clase 5, hospitalización inmediata. Si es clase 2 o 3, se puede evaluar la posibilidad de ser hospitalizado o simplemente recibir tratamiento ambulatorio. Ahora, el CUR 65 también es una escala de aplicación en servicios de urgencia hospitalaria. Además, también tenemos la CRB 65, que es lo mismo que el CUR 65, solo que en este no se evalúa la uremia. Evalúa 4 parámetros clínicos y va de 0 a 4 puntos. Un punto para cada parámetro. Un punto para confusión mental. Para confusión mental, si está desorientado temporoespacialmente. Si está taquipnéico, mayor a 30 respiraciones por minuto. Si está hipotenso, presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica menor de 60 milímetros de mercurio y si mayor a 65 años. Entonces, un punto para cada uno en el CRB
65. Y dependiendo del puntaje veremos los grados de mortalidad y si recibe tratamiento ambulatorio o requerirá de hospitalización inmediata en el área de urgencias. El CUR 65 es lo mismo, solo que aquí agregaremos un parámetro más, que es la urea, la cual puede estar mayor o igual de 7 miligramos por decilitro. Y un punto para cada uno. Y dependiendo del puntaje, evaluaremos el grado de mortalidad y se dependerá de tratamiento ambulatorio o de hospitalización inmediata. Ok, ahora en el tratamiento tenemos un tratamiento ambulatorio. Podemos realizar un tratamiento con fluoroquinolonas, como levofloxacino o moxifloxacino de 5 a 7 días, 500 miligramos vía oral, cada 12 horas cada uno. Podemos usar derivados beta-lactámicos como la amoxicilina solo, amoxicilina con ácido clavulánico durante 7 días, o macrólidos como la citromicina de 3 a 5 días o claritromicina 7 días. Todos estos por vía oral. Ahora, en tratamiento empírico en el ingreso en plata podemos realizar un tratamiento con cefalosporina de segunda y tercera generación, como la cefotaxima, 2 gramos cada 8 horas, la ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas, 2 gramos cada 24 horas. O el uso de la amoxicilina con ácido clavulánico, 2 gramos cada 8 horas, asociándole un macrólido como la citromicina, 500 miligramos, orden día, vía oral, o claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, vía oral también. En el ingreso en UCI podemos realizar el uso de cefalosporina de segunda y tercera generación con las mismas dosis anteriores y asociándole una fluoroquinolona o un macrólido. En sospecha de que haya una aspiración, sustituiremos las pautas previas de la cefalosporina de tercera generación por amoxicilina con ácido clavulánico o piperacilina tazobactam de 4 a 5 gramos cada 6 o 8 horas. Aquellos pacientes que sean alérgicos a los beta-lactámicos, usaremos levofloxacino o fluoroquinolonas como monoterapia o le asociamos una vancomicina, 1 gramo cada 12 horas, o linezolid, 600 miligramos cada 12 horas. Y en que haya un riesgo de pseudomonas originosa, sustituiremos las pautas habituales de cefalosporina de tercera generación por cefepime, 2 gramos cada 8 o 12 horas, o piperacilina tazobactam de 4 a 5 gramos cada 6 o 8 horas, y asociar aminoglucósidos como la trobamicina u amicacina, o fluoroquinolona como el ciprofloxacino. Entre los criterios de hospitalización evaluaremos si es un paciente de avanzada, si hay presencia de comorbilidades como insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, inmunodepresión, la gravedad de la neumonía crítica en la comunidad, si tiene un estado hemodinámico inestable, si está estuporoso, desorientado, si está taquipnéico, si tiene una presión arterial de oxígeno con una fracción de inspiración de oxígeno menor de 300, un fracaso renal agudo, si tiene un derrame pleural significativo, si tiene una leucopenia o leucocitosis severa, si está anémico, si tiene una hipovolunemia o si tiene una bacteriemia o afectación metastásica, si tiene falta de respuesta a la antibiótico-terapia empírica correcta, si tiene alguna cavitación pulmonar, si hay sospecha de aspiración, si presenta en presentación inicial muy grave, ¿verdad?, de la sintomatología, y si tiene dudas del cumplimiento terapéutico por motivos sociales o por motivos psiquiátricos. Los criterios de ingreso en UCI. Los criterios de ingreso en UCI son insuficiencia respiratoria grave definida por la presencia de cualquiera de los siguientes datos, como la frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, la saturación de oxígeno, la saturación arterial de oxígeno menor de 90%, con una fracción de inspiración de oxígeno mayor a un 35%,
la necesidad de soporte ventilatorio por cualquier motivo, presencia de sepsis grave caracterizada por la identificación de alguna de las siguientes circunstancias como shock, hipotensión, tensión arterial menor de 90 milímetros de mercurio, sistólica, o caída mayor o igual de 40 milímetros de mercurio de los valores basales previos. Hipoperfusión tisular como acidosis láctica, oliguria, alteración del estado mental y necesidad de aminas vasopresoras durante 4 horas. O si hay algún fracaso renal agudo con diuresis menor a 0.5 miligramos por kilogramo hora o que requiera de diálisis. En cuanto a la duración del tratamiento, la gravedad de la enfermedad de base o de la neumonía, la presencia de la bacteria en la evolución del proceso durará de 7 a 10 días si la evolución clínica inicial es favorable, de 10 a 14 días en las neumonías adquiridas en la comunidad causadas por Mycoplasma pneumoniae o Chlamydophila pneumoniae, y de 10 a 14 días en pacientes inmunocompetentes con neumonía adquirida en la comunidad por Legionella. Ok, ahora hablando de neumonía nosocomial o intrahospitalaria, se define como aquella afectación, como he dicho anteriormente, pulmonar que se presenta de 48 a 72 horas posterior al ingreso, excluyendo aquellos casos en que la afectación estuviera presente o en periodo de incubación al momento de ingreso, o se comporte con mayor morbimortalidad. Patogénicamente, el mecanismo patogénico habitual es la aspiración de microorganismos potencialmente patógenos que colonizan la orofaringe o la cavidad gástrica de los individuos hospitalizados. Prácticamente es una broncoaspiración, llega el líquido tanto del tracto gastroesofágico hacia nivel pulmonar, nivel inferior pulmonar, o también puede ser por agentes exógenos, por inhalación de aerosoles infectados, nebulizadores contaminados, equipos de anestesia que reciban anestesia general, la utilización de broncoscopio y manos en indumetría del personal sanitario. O endógenos como la microbiota bacteriana habitual del paciente primaria o de los organismos hospitalarios que la han reemplazado de forma secundaria. De inicio precoz, en los primeros 4 días de estancia hospitalaria, por Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenzae o Staphylococcus aureus. Y secundarias o de inicio tardío a partir del 4º día del ingreso, por bacterias gram negativas entéricas o Pseudomonas aeruginosa. Entre los factores de riesgo para neumonía intrahospitalaria los tenemos intrínseco y extrínseco. Entre los intrínsecos, la avanzada, enfermedades crónicas subyacentes como EPOC, entre enfermedades pulmonares, enfermedades neuromusculares, enfermedades del sistema nervioso central, diabetes mellitus, insuficiencia renal, diálisis, hepatopatía crónica o neoplasias hematológicas, el consumo de tabaquismo, alcoholismo, alteración del estado de conciencia, el coma, el traumatismo craneoencefálico, la sinusitis y la malnutrición, el shock o hipotensión, el fracaso multiorgánico, la acidosis, síndrome de distrés respiratorio del adulto o inmunodepresión. O los factores extrínsecos son la intubación traqueal, la reintubación nuevamente, el uso de traqueostomía, las sondas nasogástricas, aerosoles, hospitalización prolongada o encamamiento, antibiótico-terapia prolongada o inapropiada y otros tratamientos con antisecretores gástricos, citotóxicos, glucocorticoides, sedantes o etomidato en la intubación, la nutrición enteral, las transfusiones de más de 4 unidades de hemoderivados, cirugía mayor, posición en decúbito supino, mal control de la infección, mala higiene de las manos, no cambiarse los guantes, no aislar correctamente a los pacientes. Estos serían los factores de riesgo por neumonía intrahospitalaria, tanto extrínseco como extrínseco. En el cuadro clínico, en pacientes ventilados, el cuadro clínico es
particularmente poco orientativo. Podemos encontrar en la exploración física la temperatura de 38 grados centígrados o más. No se suelen apreciar los signos clásicos de consolidación pulmonar, va a ser taquineico, va a tener una inestabilidad hemodinámica y un deterioro en el nivel de conciencia. Mayormente se ven pacientes inmunodeprimidos, desnutridos, que estén hemodinámicamente estables, que sean tratados con glucocorticoides y que la temperatura puede ser normal o incluso estar disminuida. La radiografía simple de tórax es un elemento esencial en el diagnóstico, aunque su interpretación es compleja y su especificidad muy baja. La forma de presentación habitual es la de los focos bronconeumónicos bilaterales. El diagnóstico microbiológico de certeza se basa en el aislamiento de un microorganismo potencialmente causal de neumonía en sangre, en líquido pleural o muestra válida de secreciones respiratorias. Como hacemos esto? Por hemocultivo positivo en alrededor de un 20% de los casos, un cultivo de líquido pleural que confirma habitualmente el diagnóstico etiológico de la neumonía, o un cultivo simple de esputo o de los aspirados traqueales deben interpretarse con cautela, porque estas muestras están a menudo contaminadas por los microorganismos que colonizan la cavidad orofaringea o las vías aéreas centrales, como la tráquea y grandes bronquios. Entonces, para la estrategia clínica, haremos una evaluación con una tabla de CPIS. Como su nombre anglosajón es Clinical Pulmonary Infection Score. Es una escala aditiva que emplea 6 tipos de ítems, de cuyo valor se desprende la probabilidad de que un cuadro clínico aparecido tras el ingreso en un hospital se trate de una neumonía nosocomial. Esto ha sido aplicado en todas las posibilidades de neumonías nosocomiales y parece tener gran correlación con las neumonías asociadas a ventilación mecánica, en las cuales hay trabajos que emplean como una evolución y resolución y por tanto como un predictor pronóstico. Entonces, este evaluará la temperatura, si está mayor a 36 grados centígrados, menor a 38, o si es mayor de 38 grados centígrados, si hay glicocitosis o leucopenia, si hay un volumen de aspecto de las secreciones traqueales, como menor a 14 aspiraciones o mayor a 14 aspiraciones o secreciones purulentas, una presión arterial de oxígeno con una fracción de inspiración de oxígeno mayor de 240 o un síndrome de distrés respiratorio agudo o menor de 240 y no el síndrome de distrés respiratorio agudo. Una radiografía de tórax limpia, o se puede hacer un infiltrado difuso o en parche o un infiltrado localizado, un cultivo semicuantitativo de aspirado traqueal, un cultivo de bacterias patógenas menor o igual de 1 o sin crecimiento, bacterias patógenas mayor de 1 o igual patógeno en gram. Esto recibirá una puntuación de 0 a 2 puntos y la máxima que podrá tener es 12 puntos o más. Ok, ahora en el tratamiento va a depender del grupo de riesgo de la etiología más común para aplicar el tratamiento. En aquellos pacientes que tengan una neumonía precoz sin factores de riesgo, que etiológicamente presentan neumonías por Staphylococcus aureus o Streptococcus pneumoniae o enterobacterias, podemos hacer uso de amoxicilina con ácido clavulánico más cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona o cefotaxima, o haremos uso de fluoroquinolonas como la ofloxacina, o aquellas neumonías precoz en pacientes con antibióticos previos y otros factores de riesgo que de etiología común son gram negativos, enterobacterias, estreptococos o pseudomonas originosas,
haremos la combinación de la piperacilina tazobactam o una cefalosporina de tercera generación o de cuarta generación junto a aminoglucósidos como la amikacina o tobramicina, o simplemente el uso de ciprofloxacino con alguna cefalosporina. En aquellos pacientes con una neumonía tardía, en pacientes sin antibióticos previos ni otros factores de riesgo, que sus agentes causales son también bacilos gram negativos, enterobacterias, streptococos, pseudomonas aeruginosa, haremos la combinación de cefalosporinas de cuarta generación como el cefepime o la piperacilina tazobactam o ciprofloxacino junto a la amikacina o tobramicina, que son aminoglucósidos. Con aquellos pacientes que tienen una neumonía tardía, en pacientes con utilización de antibióticos y factores de riesgo, que al igual son agentes causales, los bacilos gram negativos, la pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus, o patógenos endémicos de UCI como algunos gram negativos, como el hecho gram negativos, y haremos un tratamiento en combinación en ellos. Podemos usar los carbapenen como el emipenen o los meropenem, o la piperacilina tazobactam o cefalosporina de tercera generación como la ceftazidima, o cuarta generación como el cefepime. Tendremos que considerar el uso de glicopéptidos en UCI, donde es endémico el Staphylococcus aureus, el cual es resistente a la meticilina, junto a la amikacina o la tobramicina, o lo combinamos con una fluoroquinolona como el ciprofloxacino.